Esther capítulo 4. Vamos a terminar, Dios mediante, esta palabra que hemos compartido desde el domingo pasado. Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. El domingo pasado comenzamos a compartir esta palabra, grandes oportunidades en tiempos de crisis. Y hemos hablado cómo Dios levanta a su iglesia para que podamos ser la respuesta de Dios para los tiempos de crisis, de dificultad. Y dice Esther capítulo 4, versículo 13 y versículo 14, lo leemos y luego continuamos esta palabra. Dice Esther capítulo 4, versículo 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que le respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y vamos a intentar compartir un poco acerca de esta palabra. Hemos hablado la semana pasada de que nosotros somos la respuesta de Dios y algunas interrogantes que podemos hacernos cuando leemos esta palabra. La primera interrogante que le hablamos la semana pasada era: ¿por qué a vos no? Y hablábamos el primer versículo: no pienses que no te va a suceder tal cosa si vos no intervenís. Que Dios le hablaba a Esther mediante la vida de Mardoqueo que ninguna persona está exenta de tener que pasar ciertas dificultades, ciertas pruebas por causa de servir al Señor. Y hablábamos que también con nosotros, muchos de los que estamos en este lugar, por amar a Dios, tenemos también que saber que podemos atravesar ciertas adversidades, ciertas dificultades. Y hoy quiero compartir el segundo consejo de Mardoqueo. Está en el versículo 14 y es: ¿por qué solo vos? ¿Por qué solo vos? Dice la Biblia: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther es: si vos no lo haces, otro lo va a hacer. Y Esther tenía que saber que ella no era el único instrumento que Dios podía levantar para hacer cumplir sus propósitos. Y a veces Dios nos tiene que hacer saber que quiere usarnos, nos quiere hacer saber que tenemos un plan, tenemos un propósito, pero que si nosotros no encomendamos nuestras vidas a servir al Señor, Él se va a proveer de otros medios para que sus planes se puedan desarrollar. Esther tenía que saber que ella no era la única, por eso, ¿por qué solo a vos? ¿Por qué solo a vos te puede llamar? ¿Por qué solo a vos te puede dar una palabra? Y quizá Esther creía: estoy en esta posición, en este lugar, así que si yo no lo hago, no va a haber nadie. Y Mardoqueo le va a decir: si vos te callás, respiro y liberación, es decir, el plan de Dios se va a cumplir por otro lugar, de otra parte. Algo Dios va a hacer para que su plan se cumpla. Y quizás, como Esther, algunos de nosotros creamos: bueno, tengo ese propósito de parte de Dios, así que hasta que Dios no haga lo que tiene que hacer a través de mi vida, no se va a hacer. Y Dios te quiere decir en esta hora: Dios te quiere usar, Dios quiere que tu vida sea un instrumento del Señor, pero si no sos un instrumento de Dios, respiro y liberación vendrá de otro lugar. Dios va a levantar a otra persona que pueda desarrollar esa hermosa tarea. A veces hasta sentimos como que somos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Como que si falto yo, se derrumba todo. Si falto yo en el trabajo, no sabés, no funciona nada. Si falto yo en mi casa, no sabés. Y la verdad es que no somos quizá la última Coca-Cola del desierto, la última maná o la última doble cola. Cuando hace mucho calor, miren, nosotros estuvimos en Haití, cuando hace mucho calor, la frase viene no solamente por saciar la sed. La Coca-Cola tiene mucho azúcar. Entonces, cuando vos estás en un lugar donde hay muchísimo calor,
una bebida de ese tipo lo que hace es darte más fuerza. Yo muchas veces, para poder seguir durante el día, para que no se me baje la presión, me tomaba eso porque con el intenso calor me refrescaba. Y aunque después volví a tener sed, y ahí estoy tirando el chivo por la coca, puede ser, bueno, esas son cosas ahí, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante es que muchas veces pensamos, bueno, si yo no estoy, entonces Dios no va a poder hacer nada. Y Dios nos demuestra que Él anhela que nosotros seamos parte de su plan, pero que si nosotros no estamos, Dios se puede glorificar mediante otras personas. Y nos va a pasar a lo largo del camino que nos vamos a encontrar con gente que comienza después en el Evangelio, pero desarrolla muy rápidamente el propósito y el plan de Dios para con su vida. Y lo vamos a mirar, lo vamos a observar, y vamos a decir, ¿por qué conmigo no? Quizás porque nosotros creíamos que si nosotros faltábamos, todo se derrumbaba, ¿no? Aquí está Esther y Mardoqueo le da ese mensaje. Le dice, mirá, si te callás, si no hablás, si no intervenís, algo el Señor se va a encargar de hacer. Hay un pasaje, si quiere lo puede buscar y acompañarme, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13 al 18, habla acerca de el profeta Elías. Elías termina de hacer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13 al 18. Elías termina de ver milagros tremendos de parte de Dios. Desafía a los profetas de Baal y Dios hace un milagro, desciende fuego terrible. Y dice la Biblia que Elías tiene una amenaza de parte de la reina y se va y empieza a huir. Y en 2 oportunidades Elías va a decir lo que dice el versículo 14. Pero miren el versículo 13, desde antes. Primera de Reyes 19, 13 dice, cuando lo oyó Elías cubrió su rostro, era la presencia de Dios que se manifestaba hablándole, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Escuche bien lo que dice Elías, y solo yo he quedado. ¡Wow! ¡Tremendo! Si yo no estoy, esto no se va a desarrollar más. Solo yo he quedado, dice, y me buscan para quitarme la vida. Entonces le va a hablar el Señor y le va a decir, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahí estaba Elías, ¿no? Diciendo, solo yo quedé. Es decir, estoy acá y todo lo que estoy viendo y todo lo que está sucediendo es por causa mía. Dios le va a decir, me he reservado, hay otras versiones que dice, me he reservado a 7,000 personas que no se inclinaron ante Baal, que no le dieron un beso, que no hicieron pacto con él. Elías no está solo. Elías, hay otros 7,000 que me buscan. Elías, hay otros 7,000 que me aman. Elías, hay otros 7,000 que pueden ser levantados. ¿Y saben qué? De entre esos 7,000 se encontraba un Eliseo que Dios le dice va a ser el que te reemplace. Tremendo. Lo va a ungir a Eliseo. Y poco después de ungirlo a Eliseo, él va a partir a la presencia del Señor. Es tremendo, porque este hombre creía que si él no era el instrumento de Dios para ejercer el ministerio, no habría ninguna otra persona que lo pudiera hacer. Esther se encuentra frente a una tarea difícil. Lo que yo estoy hablando de Esther, no estoy tratando de criticar la función de Esther.
Esther estaba enfrentando un desafío difícil. No era fácil lo que tenía que hacer. No minimizo la tarea de Esther. Esther se tenía que presentar ante el rey. Si no se cumplían ciertos requisitos, Esther estaba jugándose su propia vida. Es decir, que era una tarea difícil la de Esther. Hablar cara a cara con el rey para decirle que su mano derecha estaba haciendo planes que eran en contra de lo que Dios quería y del pueblo de Israel. Era algo difícil. Pero Esther tenía que saber que Dios iba a hacer su obra con ella o sin ella. Si te callás, voy a levantar a otro, voy a hacer otra cosa. Algo va a suceder. Y Elías tenía que saber lo mismo. Si vos no sos, algo va a pasar. Cuando Dios nos habla de servir al Señor, nos encarga una tarea difícil. No es fácil servir a Dios. No es fácil servir a Dios, es difícil. Por eso enfrentamos ciertas adversidades, ciertas pruebas y tenemos que saber que Dios nos va a sostener. Pero más allá de que sea difícil, yo tengo que entender, tengo que comprender que Dios se encarga de levantar personas que pueden ejercer esa tarea. Si Dios te ha hablado y te da la oportunidad de servirles porque Dios cree que Él te puede sostener para que vos seas un instrumento de Dios a través de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso. Podés ser un instrumento de Dios. Podés ser un instrumento de Dios. Pero si no, respiro y liberación vendrán de otro lugar. Una tarea que no es simple, que no es sencilla. Hace muchos años atrás Dios me habló de ir a un determinado lugar. Hizo Dios todas las cosas para que yo pudiera ir a ese lugar. Meses antes de yo llegar a esa nación, a Uruguay, Dios me habló y me dijo que iba a ir a Uruguay. Así que yo empecé a orar por Uruguay y no sabía cómo iba a llegar, pero sabía que iba a ir. Así que 3 meses después surge una posibilidad de poder estar en aquel lugar, de poder ir a predicar. Fui a predicar y cuando voy a predicar surge otra posibilidad de hablar con alguien que era un encargado, era el presidente de la organización nuestra en aquel lugar. Charlamos y él me dice, bueno, vení, quiero que vengas, vení, si Dios te habló, vení, vas a estar 1 año trabajando con nosotros. Y fui a trabajar durante 1 año a aquel lugar mientras estábamos de novios con Sonia. Y en medio del proceso de ese año, una iglesia se queda sin pastor, un brasilero, predicador que había venido como misionero, había fundado una obra y el misionero se iba. Y me dicen, bueno, tenés que reemplazarlo porque no hay otro. O sea, así quedó. No era que yo era el mejor, sino que no había otro más. Entonces dijeron, ¿te animás a reemplazarlo? Y claro, yo tenía, creo que cumplí 21 años, tenía entre 20 y 21. Hacerme cargo de una iglesia no era algo sencillo. No tenía ninguna experiencia previa. No es que decía, no, es que estuve encargado de esto y de aquello otro. Y tenía que hacerme cargo de esa obra que ya había tenido un pastor. Así que empiezo a ir, primera reunión, tuve 2 confrontaciones, 2 dificultades tremendas. El primer culto. Primera era que uno, antes de que empezara la reunión, me dice, en la cara, ni siquiera lo ocultó, me dijo, la verdad es que yo tendría que ser el pastor de este lugar. No sé por qué te traen a vos. Así que ya arranqué muy lindo con uno de los hermanos de la iglesia, ¿no? Él ya me dijo, vos no sé para qué estás acá, yo tendría que estar. Yo tengo el instituto, yo soy más grande de edad, la gente me reconoce porque yo soy de esta iglesia, no sé para qué te traen a vos. Bueno, le digo, ¿qué querés que haga? Mucho no puedo hacer. Andá a hablar con quien tenés que hablar, le digo. Tratá de hacérmela medio fácil, le digo, de no complicármela. Y en la primera reunión me pasa, creo que alguna vez lo conté, estaba predicando y antes de predicar alguien quiere contar un testimonio. Le doy el micrófono para contar el testimonio, empieza a saludar a la gente de la iglesia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Un placer estar en este lugar, pero tengo que decir esto sobre esta mujer. Y empezó a insultar a una mujer de la congregación. Primer culto que yo estaba a cargo de la iglesia y él insultándola, pero sin miramientos, con todo tipo. Así que imagínense yo con mi corta edad tratando de sacarle el micrófono para que no siga. Y él seguía gritando y le empiezo a orar ahí en el momento, qué sé yo, lo que se me ocurrió. Y lo senté. Y bueno, después se terminó yendo. La cuestión es que el hombre tenía
un problema de bipolaridad, había estado preso porque había matado a su hermano, creyendo que la engañaba con esta mujer, su mujer. Así que imagínense el contexto en el que yo me encontré. Primera reunión, primer culto. Hermoso, gloria a Dios, qué lindo culto. Se me empezó y toda la gente. Se me empezó y toda la gente. Sí, se me fue, se me iba. Claro, si yo, primer culto, ven eso, dicen menos unción tiene que Satanás. Se iba la gente. Servir al Señor no es fácil. No es fácil. No es fácil. Esa noche cuando regresé al lugar donde me quedaba a dormir, que era una pequeña habitación, no tenía baño ni nada, era una pequeña habitación, yo tenía que recorrer los pasillos para llegar al baño de la iglesia. En esa habitación, cuando voy a entrar, estaba el hombre esperándome afuera, el que había matado a su hermano, a las 3 de la mañana. 2 horas hablándole a cierta distancia para que yo medio, le voy a ser sincero, medio que yo lo medía a distancia. Digo, si se levanta rápido, bueno, reacciono, dije, ahí actuaba mi carnalidad. Mientras tanto le oraba, ¿no? A la distancia. Terrible la situación que me tocó vivir. Primera reunión que me hacía cargo. Servir al Señor no es fácil, no es fácil, pero es una hermosa tarea. Es una hermosa tarea servir a Dios. No es fácil. Esther tenía que saber que no era fácil. Ella no estaba en ese lugar simplemente porque era hermosa. No estaba en ese lugar simplemente para estar casada con un rey. Ella estaba en ese lugar porque había un propósito de parte de Dios para que estuviera en ese lugar. Y Mardoqueo se lo hace saber. Y Dios puede hacer lo que quiera y como quiera. Solo quiere darnos a nosotros la oportunidad de que podamos servirle. Y yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para que Dios pueda hacer sus propósitos y dejar el resto para que Dios pueda ayudarme. Ahora, yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance. Yo tengo que poner de mi disposición, yo tengo que poner de mi tiempo, yo tengo que renunciar a ciertas cosas y darle lugar a otras. Yo tengo que priorizar en ciertos momentos en el Señor, tengo que priorizar ciertos tiempos, ciertas amistades, ciertas relaciones. Porque si Dios quiere hacer su propósito y yo quiero hacer parte de Él, yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance, porque el resto se encargará Dios. Pero todo lo que esté a mi alcance yo lo tengo que hacer. Si yo no estoy dispuesto a hacerlo, Dios va a levantar a otra persona de otro lugar para que desarrolle esa tarea. Segunda reunión que voy a esa iglesia, que me tocaba pastorear, segunda reunión, ya me quedaban 7, 8 personas. Claro, imagínense, se habían ido. Empiezo a orar después del culto, empiezo a orar por la gente. Empiezo a hacer predico, hago una oración al final para un llamado al altar, para orar por la gente. Nadie pasó, nadie, ni uno, por lo menos para hacerme el aguante. Bueno, pastor, le vamos a hacer el aguante, yo paso. Ni uno pasó adelante. Así que yo en mi corazón oraba mientras tanto y decía, ¿qué hago, Señor? Porque encima que no tengo ya, se me va la gente, ¿qué hago para que esto, porque yo tomo esta tarea porque te amo. O sea, yo hasta ese momento no es que yo dije yo quiero ser pastor. No. Tomo esta tarea porque te amo y porque hay una necesidad y quiero ser parte de tu obra. Lo anhelo, lo deseo. La cuestión es que mientras estoy haciendo mi oración ahí interna, siento en mi corazón que tenía que yo acercarme a la gente y ir a orar en donde estaba. La gente sentada, ni se paró como para decir, bueno, me paro en actitud, porque yo dije, se quiere poner en pie, nadie, ni uno que se me parara. Así que dije, Señor, ¿cómo hago para entrar? Acá, no soy del lugar, ¿qué es lo que...? Bueno, me le acerqué a orar. Cuando yo me acerco a orar por las personas, Dios me empieza a dar palabras por las personas, uno por uno. Dios me da palabra. Se quiebra algo, estuvimos casi 1 hora orando, algo se quebró, algo se rompió. Algo espiritual se rompió. A partir de ahí, ellos mismos le empezaron a decir a las personas que se habían ido, vengan, acérquense. Al siguiente reunión empiezan a venir 2 personas nuevas. Y así, empiezan a llegar. Cuando me fui, la iglesia estaba en su mejor momento. Más de la cantidad de gente que estaba cuando yo tomé esa congregación.
¿Y saben por qué? Porque aunque es una difícil tarea, Dios se encarga de glorificarse en aquellos que le amamos. Dios se encarga de glorificarse. Dios se encarga. Y vamos a buscar al Señor, vamos a poner de nuestra voluntad. Y Dios quiere hacer algo maravilloso. Y hay dos opciones, ¿no? Dios va a hacer su voluntad, como dice esta palabra. Si callas absolutamente en este tiempo, va a venir respiración y liberación de otra parte. Pero yo tengo que verme en el servicio, tengo que verme en la obra de Dios, en sus propósitos. Yo tengo que tomar una decisión. Yo puedo tomar la decisión de ser protagonista de esa tarea, de poner manos en la obra, de trabajar, de servir, de poner de mi tiempo y decir, Señor, yo quiero servirte, lo quiero hacer. Estas son mis decisiones para poder hacerlo. O me puedo quedar desde el otro lugar expectante de todo lo que sucede y mirarlo todo desde afuera. ¿No? Como, no sé si han ido alguna vez a una cancha. ¿Cuántos han ido alguna vez a una cancha? Yo sé que son futboleros, levante su mano, sé que van a la cancha. ¿No? Alguna vez ha ido a la cancha, ¿no? Y uno se alegra cuando están jugando. Se alegra. Yo fui una vez, siempre quise ir a ver un partido, ¿no? Pero donde hubiera mucha gente. Siempre era como que algo, quería ir a ver. Así que me tocó ir a ver una vez con miles de personas. Si ganaba el equipo, salía campeón. Así que era día de votación. La cancha estaba que explotaba, miles y miles. Yo entré ahí todo apretado y estaba ahí saltando. Era una cosa impresionante. El equipo ganó, salió campeón. 3-0 ganó. Nunca más lo vi meter 3 goles al equipo. Bueno, la cuestión es que ganó y sale campeón. Y yo estaba feliz y la gente saltaba. Yo me fui media hora después de que terminó el partido y la gente se quedó saltando, festejando, viendo los fuegos artificiales. Y a veces nosotros estamos como de la misma manera, porque yo salí de ahí y a todos les decía ganamos, ¿no? Salimos campeones. A todos les dije como que yo no toqué una pelota ese día. Yo no, ni siquiera se la pasé para que tiren el lateral. Yo no estuve, pero me sentía parte. Bueno, a veces pareciera como que lo trasladamos al ministerio o algo así. Me siento parte solamente mirando. Solo desde afuera como espectador, pero digo, wow, sí, estamos viendo esto, estamos haciendo esto. No, yo no estoy siendo parte todavía. Y Dios quiere que sea parte. Dios quiere que sea parte. Dios quiere que sea parte, porque si no, respiro y liberación va a venir de otro lugar. Y Dios va a levantar a otra persona. Dios quiere que sea parte. Dios quiere que seas parte de lo que Dios está haciendo. Dios quiere que seas parte, que te involucres, que conozca más, que te integres. Dios quiere que seamos partes. ¿Para qué? Para que el Señor se pueda glorificar, para que Él pueda manifestar su gracia, su misericordia, su poder, su amor a través de nuestras vidas. ¿Por qué no? ¿Por qué no que Dios nos use a nosotros? ¿Por qué esperar que venga de otro lugar? ¿Saben? Si nosotros seguimos leyendo la historia es interesante. A veces la dejamos hasta acá y no seguimos. Pero la historia continúa y Dios se encarga de levantar. O sea, si Esther no se involucraba, Dios igual hacía su obra. Yo le voy a contar cómo sigue la historia. Ella va a hablar con el rey. Y dice que le dice al rey, quiero que hagamos una fiesta, porque en la fiesta quiero hablar con vos. Tienen un día de fiesta. Termina el día de la fiesta y Esther no le dice nada. O sea, tuvo la fiesta pero no le cuenta nada. Así dice la historia, no le cuenta nada de lo que le tenía que hablar. Esa noche, escuche bien, esa noche, después del primer día de fiesta, ella le dice, vengan mañana. Le dice, vengan mañana porque vamos a tener un segundo día de fiesta, porque quiero hablar con ustedes. Esa noche, Dios despierta en sueños al rey. Y el rey, en sueños, empieza a estar intranquilo. Así que se levanta y empieza a leer un libro de crónicas, de historias que habían sucedido. Y de repente, oh casualidad, ve que Mardoqueo lo había liberado en un momento de una muerte, de una traición de una persona que trabajaba para él. Y dice, wow, tremendo, ¿qué hicimos por Mardoqueo? Dice, y empieza a preguntar, ¿qué hicimos por este hombre? No hicimos nada, no se hizo nada. Entonces, antes del segundo día de la fiesta, Dios envió respiración y liberación. Dios hizo su obra.
Es más, cuando Esther va a hablar, Esther le dice, este hombre Mardoqueo es de mi pueblo y este otro hombre que está al lado tuyo es el que envió un edicto para matarnos a nosotros porque le tiene odio a Mardoqueo. Terrible. Dios se encargó de hacer sus propósitos. Si Esther no hablaba, Dios igual iba a hacer su voluntad. Solo que no le iba a usar a ella. Dios va a hacer su voluntad. Solo que te quiere usar a vos. Te quiere dar la oportunidad a vos. Te quiere dar la oportunidad a vos. Me quiere dar la oportunidad a mí. Me quiere decir, vos podés ser un instrumento en tus manos, vos podés ser un instrumento en las manos de Dios, vos podés ser esa persona, ese varón, esa mujer que bendiga a otros. ¿Por qué hablamos tanto en este tiempo de los grupos pequeños? Porque nos pasa muchas veces que no logramos descubrir aquellas cosas que Dios ha visto en cada corazón. Y a través de los grupos pequeños, lo que nosotros anhelamos es que se descubra esa gracia de Dios en cada corazón y en cada vida. Y que nosotros podamos identificar, mirá, aquí hay un hombre, una mujer que quiere ser un instrumento de Dios. Mirá, acá hay una persona que está apartando tiempo porque ama al Señor, quiere algo más, está buscando algo más. Intégrate, sumate, para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Mirá lo que Dios puede llegar a hacer. Yo me convertí en un grupo pequeño. Ahí conocí al Señor. Y de ahí el Señor me llevó a servirle en diferentes áreas. Conocí al Señor en ese lugar. Ahí empecé a conocer más profundamente de Él y me empecé a integrar. Empecé a ver que Dios y la gente empezó a observar en mí algo que yo ni siquiera observaba. Las primeras personas que me dieron palabra de parte de Dios eran esos que estaban en ese grupo. Me dieron una palabra de Dios que yo tomé, que dije, wow, yo creo esto. Y empezaron a hablar sobre la oración y yo empecé a orar. Y empezaron a hablar sobre el abandonar las salidas nocturnas. Yo tenía que abandonar unas cuantas salidas nocturnas. Y empecé, ¿por qué? Porque me hablaban, porque me enseñaban, porque había un ambiente para que yo pudiera abrir mi corazón y pudiera el Señor trasladar todo su mensaje a mi vida. Esther necesitaba saber, si vos no vas a ocupar tu lugar, yo me encargaré, dice el Señor, de levantar de otro lugar liberación. Otro hablará por ti, otro será ejemplo por ti, otro ejercerá el ministerio por ti, otro va a ser la mano de Dios en la tierra. Dios va a dar respuesta a la gente con tu vida, a través de tu vida o a través de otro. Pero Dios va a dar respuesta. Dios va a dar respuesta. Con nosotros o sin nosotros, Dios va a dar respuesta. Porque la gente necesita escuchar del Señor. Entonces Dios va a dar respuesta. Quiera el Señor que nos encuentre como hizo Esther. Esther tomó el desafío y dijo, lo voy a hacer, oren por mí. Empiecen a orar por mí, yo lo voy a hacer. No sé cómo me voy a acercar, pero lo voy a hacer. Y dice que se empezó a pasear por afuera. Ay, como vieron cuando la esposa o el varón tienen algo para decir y dan mucha vuelta alrededor tuyo. Algo te quieren decir y no se anima. Bueno, empezó a hacer así Esther. Daba vuelta. Y claro, el rey le extendió ahí el báculo y le dijo, vení, habla, ¿qué es lo que precisás? ¿Qué es lo que querés? Quiero hacer una fiesta. ¡Wow! El rey dijo, si querés fiesta, hagamos fiesta. Claro, le gustó la parte esa. Pero tenía algo que decir la mujer, se lo guardó. Un día, al siguiente día, le dijo, esto es lo que está sucediendo. Yo quiero que vos intervengas. Y Dios usó a ese rey para que también pudieran tener liberación toda una nación. Wow, yo creo que si estás en este lugar es porque Dios te ha traído con un propósito. No estás por casualidad. Hay un propósito de Dios con tu vida. Aprovecha cada oportunidad que tengas. Cada oportunidad que tengas. La tercera y última pregunta que quiero hacerte está en el final del versículo 14. Y yo lo he escrito así, si no es ahora, ¿cuándo? Dice la Biblia, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si para esta hora, para este tiempo, para este momento, has llegado al reino. Muchas veces nosotros pateamos para adelante las cosas, ¿no? Tenés que hacer algo,
la semana que viene. ¿No? ¿Cuántas veces has tenido que ir a la semana que viene? La otra semana, tenés que arreglar algo en la casa. Hoy no, mañana lo arreglo. ¿No? Tengo que ir a llevar un currículum. La semana que viene lo llevo. Tengo que hacer la semana, te prometo que la semana. No, nos pasa a veces con los chicos. Arreglar la pieza, sí, después lo hago. Arreglar la pieza, después lo hago. Te voy a tirar todas las cosas. No se enojan así, ¿no? Te voy a tirar todas las cosas, arreglala o arreglala. Y ahí va el varón, la mujercita, y dice, la voy a arreglar porque conozco esta cara. Ya sé lo que significa. Y va y acomoda todas las cosas, ¿no? Pero pateamos todo para adelante y Dios nos dice, si no es ahora, ¿cuándo? Para este tiempo, le dice, Mardoqueo es clave porque Mardoqueo es directo. Le dice a Esther, mira, ¿y si es para ahora? Y si vos estás pateándola para adelante, y si vos decís, no, yo soy reina, pero en algún momento Dios me va a levantar para bendecir a mi pueblo. Pero si no es ahora, ¿cuándo va a ser? La razón por la que esta mujer estaba en el trono era para poder ser un instrumento de Dios para beneficio del pueblo de Dios. Ella no estaba ahí porque era hermosa. O sea, esa fue la razón que motivó al rey a elegirla, pero no la razón para que Dios la pusiera en ese lugar. Dios no la puso ahí porque era hermosa. ¿Saben cuántas mujeres hermosas debía haber en aquella época? Quizá hasta más hermosas que Esther, porque el rey tenía muchas mujeres, pero tuvo un cariño especial para con Esther. Eso vino de parte de Dios, porque Dios sabía que Esther iba a tener la oportunidad en algún momento de ejercer de influencia para el pueblo. Ella era una pieza clave para que Dios hiciera sus propósitos. Si no hacía nada, Dios iba a encargar de hacer su voluntad. Pero ella estaba en ese lugar con ese propósito. Hace un tiempo atrás fui a prender el auto y no me arrancaba. No quería saber nada. Levanté el baúl del auto, el capó del auto, el baúl no iba a hacer nada, pero bueno, levanté el capó y lo vi como todo varón lo ve, con ojo de mecánico, ¿no? Hice ojo de mecánico ahí, ¿no? Me puse a mirar, a observar como si supiera. Esto viene por acá, esto va por este otro lado, y le fui siguiendo los circuitos. Primero dije, voy a tirarme por lo eléctrico, porque si no prende, vamos. Empecé a mirar todo. Tuve un rato, no podía encontrarle la vuelta, hasta que en un momento veo que un cablecito en un pequeño adaptador, una pequeña ficha, uno de todos los cables eran como, este tenía 3 o 4, que estaban ahí, había uno que estaba tocando, estaban juntos, pero en realidad estaba cortado. Entonces, claro, cuando hacía el contacto, prendía. Cuando se iba el contacto, no prendía. Así que cuando ahí el mecánico Sebastián dijo, este es el problema, digo, a ver cómo lo soluciono. No me imaginé nunca que podía ser solo eso. No lo podía unir. Ahí llamé a Claudio y le digo, Claudio, a ver si se te ocurre algo. Le cuento y me dice él me tiró un consejo sabio, compra otra ficha, me dijo. Ahí le salió la sabiduría y dijo, mira, esto es simple. Compra otra ficha, macho, no vas a poder engancharla porque está muy sobre el ras. Yo no sé qué quería inventar, engancharle de alguna manera. Me dijo, no, compré la ficha. Vamos, fuimos a comprar la ficha. Ponemos la fichita, una fichita. 500 pesos me salió la ficha. Conectamos, el auto, tac, arrancó. Esa pequeña pieza, hacía que el auto no funcionara. Todo lo demás estaba bien. No tenía problema mecánico, no tenía problema, nada más. Era una pequeña pieza que si no estaba, esa pieza generaba que nada funcionara. Nosotros somos parte del plan de Dios. Somos una pieza más dentro de ese plan del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podemos llegar a gestar algo que funcione correctamente, o nosotros podemos corrernos a un costado, pero esa pieza es determinante, esa pieza tiene que estar. Por eso le dice, respiro y liberación vendrá a otro lugar. Es decir, si vos no sos esa pieza, Dios necesita levantar de otro lugar hacer algo
para que eso pueda ser suplido. Entonces, yo quiero animarte en este tiempo a poder decirle, Señor, yo quiero ubicar cuál es mi lugar dentro de la iglesia, cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. Estoy hace mucho tiempo, he ido y he venido. He pasado por esta congregación, por otra y por otra, pero todavía no he encontrado cuál es mi lugar. ¿Cuál es el lugar donde yo puedo desarrollar? Entonces decirle, Señor, yo quiero saber, porque cuando empezamos a analizar la razón de por qué estamos donde estamos, entonces nos damos cuenta que estamos por una razón en el lugar donde nos encontramos. Y que Dios puede usarnos en ese lugar donde nos plantó. Y que esa posición en donde Dios te puso puede ser determinante y puede traer vida para otras personas. Ella ocupaba un puesto, una posición que podía bendecir muchas vidas. Dios te ha puesto te pone en diferentes lugares. Dios me pone en diferentes lugares. Quizás estás en un determinado trabajo, no es casualidad que estés en ese trabajo. Quizás estás rodeado de personas que no conocen al Señor. Quizás estás en un equipo de fútbol y te puso en ese equipo de fútbol para hacer influencia. Quizás estás en un grupo de arte, en un grupo de mujeres que, no sé, se juntan para una determinada actividad. No estás por casualidad. Estás en ese lugar para ejercer de influencia. Estás ahí con los padres de los chicos que van a jugar la pelota. No estás solamente para alentar a tu hijo. Estás para poder ser de influencia, para poder predicar, para hablar del Señor. Y si estamos en un lugar, estamos porque Dios quiere que estemos en ese lugar. Y si estamos porque Dios quiere que estemos en ese lugar, nosotros podemos ejercer de influencia para esas personas. En tu escuela, en el trabajo, ser de influencia en ese lugar. Dar fruto en ese lugar. Predicar, compartir palabra de parte de Dios. Dios coloca a las personas correctas en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Hay veces que hemos estado un mes en un determinado lugar. No sé si le ha pasado, pero hay veces que hemos estado poquito tiempo en un lugar. Y no sabemos, ¿para qué estuve acá? Hasta como lo vemos sin propósito. ¿Para qué estuve? Un mes, perdí un mes de mi vida. Y capaz que estabas ese mes en ese lugar porque Dios quería hacer algo y no te diste cuenta. Me ha pasado de estar en uno de los trabajos en donde me encontraba, en el que les contaba hace unas semanas atrás, un trabajo muy grande que estábamos haciendo. Recuerdo que un día se dio la charla para hablar con el dueño de todo el lugar. El dueño de esto era una asociación de abogados. El dueño, el que estaba el presidente de la asociación de abogados de ese piso en Capital Federal. Y estábamos con mi hermano y él salió de él. Miren, ni siquiera salió de nosotros. Él agarró y nos escuchó que nosotros poníamos música cristiana. Entonces él dice, ¿ustedes son de una iglesia o algo? Entonces le empezamos a compartir, sí, nosotros estamos trabajando, pero somos los dos, somos pastores, estamos en este lugar trabajando con un grupo de chicos, empezamos a hablar y él dice, ¿saben que yo siempre algo que me quedó en mis estudios es lo que yo hice en mi estudio cuando estudiamos el Pentateuco? Y él contaba lo que habían visto de leyes y nos empezó a contar todas las leyes que ellos aprendían para relacionarlas después en el derecho. Mientras él nos contaba, esta es la puerta para nosotros hablarle. Así que le empecé a hablar del Señor, empecé a compartir porque prácticamente se abría. A él lo vi creo que 4 o 5 veces. En una de esas 4 o 5 veces yo le hablé del Señor y le compartí y le hablé del Señor. Otro día estaba con otra mujer, había ido 3 días nada más a trabajar. Y ella me dice, en un momento determinado, no sé qué me preguntó, yo le empecé a hablar. Ella me dice, vos hablás distinto, vos hablás diferente. Y no sé por qué lo decía. Yo pienso que lo decía más que nada porque le hablaba como muy seriamente, que no insultaba, no sé. Yo lo aproveché y le dije, no, yo hablo así porque Dios cambió mi vocabulario. Y le empecé a hablar del Señor a la mujer, le empecé a decir, Dios me cambió, yo insultaba tanto, pero no, ahora Dios me cambió el vocabulario, por eso hablo así, de esta manera, y esto y el otro. Después me tocó hablar con otra mujer que sola.
en otro trabajo. Fui un solo día a ese trabajo. Tenía que pintar unas puertas nada más. Había quedado un trabajo, me tocó ir. Era la esposa de uno de mis jefes. Y cuando estaba en ese lugar, ella sola me empezó a decir, estoy pasando un momento malo con tu jefe, estamos mal. Y ahí yo aproveché el momento para hablarle del Señor. Compartí de Dios. Dios te pone en un determinado lugar y sos la persona correcta para estar en ese lugar, en el tiempo correcto. Esther era la persona correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Si ella esperaba más tiempo, quizás Dios no lo hubiese usado como lo usó. Ella tenía que dejarse usar por Dios en ese momento. Dios espera que nosotros tomemos una decisión por Él, que podamos ser un instrumento en sus manos. En el momento oportuno, Dios empieza a levantarnos. Desde el lugar en donde estamos, empieza a levantarnos. En el momento justo, Dios hace, y Dios apresura los tiempos. En el momento justo, Dios apresura los tiempos. Todo lo que te costó durante mucho tiempo, restaurar esa relación, integrarte en la vida, de repente Dios hace tac, 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 y rápidamente empezás a ser de influencia ministerial, de servicio, de amor, de ejemplo para otras personas, muy rápidamente. Pero tenés que aprovechar las oportunidades de Dios. Tenés que aprovechar cada oportunidad que viene de parte de Dios, porque si no la aprovechamos, quizás pase de largo por delante nuestro. Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Le quiero leer 2 pasajes nada más. 2 Corintios 6, 2 dice así: en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. Y Pablo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si seguimos leyendo el pasaje, él habla de el ministerio, de ser ministro del nuevo pacto. En medio de ese pasaje, de servir al Señor. Y lo trae a colación como diciendo, hay un tiempo para hacerlo. Hay un tiempo para conocerle y hay un tiempo para servir al Señor. Hay tiempos que pasan muy rápido. Aprovechemos bien el tiempo. Dice Efesios 5, 14 y 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, rápidamente evalúen cómo están, cómo se están moviendo. Rápidamente, por eso dice diligencia. Miren con diligencia cómo andan, en qué se están moviendo, qué es lo que están haciendo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este es el tiempo de servir a Dios. Este es el tiempo de restaurar mi relación con Dios para que Dios pueda hacer su voluntad conmigo, para que Dios pueda cumplir sus propósitos a través de mi vida. Yo tengo que alinearme con el Señor. Yo tengo que causar mi corazón a sus propósitos. Porque este es el momento que Dios quiere, el momento que Dios nos está hablando. Donde Dios te plante, empezá a hacer luz, empezá a hacer de bendición para otros. Este es el tiempo. Puede pasar de largo o no. Es la oportunidad. Esther la tuvo ahí. Esther tenía la oportunidad de ser el instrumento de Dios o de esconderse. Esconderse, decir, bueno, que venga de otro lugar entonces, porque ella escuchó esa expresión. Entonces Esther podía decir, bueno, listo, que venga de ese otro lado, que venga del otro lugar, de otra parte, porque yo no puedo. Pero Esther escuchó el consejo de Mardoqueo. Si no es ahora, ¿cuándo? Quizás pase de largo Dios y no tengas la oportunidad de decirle, ay, pero ahora sí quiero servirte. Ahora sí quiero restaurar mi relación contigo. Ahora sí quiero volver a unirme contigo. Este es el tiempo. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Y como Esther, nosotros podamos decirle a Dios, Señor, yo quiero aprovechar bien el tiempo. El tiempo que tengo delante lo quiero aprovechar. Los años que me restan los quiero aprovechar. Los años que me faltan vivir y experimentar en esta tierra, yo los quiero usar para servirte. Sean 5, sean 10,
sean 20, sean 40, sean 50. Yo quiero, Señor, si me voy a desgastar en algo, me quiero desgastar en ti. Si voy a